Muy bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes. La segunda parte de lo que son porfirias y pigmentos biliares, ¿verdad? Veamos aquí, captura hepática de la bilirrubina. Dijimos que era un compuesto hidrosoluble, poco hidrosoluble, o sea, no polar, que puede difundir a través de las membranas. Se transporta a través de la albúmina. La primera se une fuertemente a la albúmina, pero la segunda unión es muy lábil. Puede afectarse en presencia de deshidratación, en una acidosis, en una hipoxia. Esta se puede liberar de los extremos o de las que no son tan afines, ¿verdad? A la albúmina, a la bilirrubina que no es tan afín. Dijimos que habían partes que eran de uniones más fuertes que otras. Veamos acá, de afinidad y baja afinidad. Dijimos que antibióticos y otros fármacos pueden competir por albúmina, pueden desplazar la bilirrubina y estos van a tener efectos clínicos significativos porque entonces puede haber un aumento con respecto a lo que es la ictericia, por ejemplo, ¿verdad? La bilirrubina se libera de la albúmina en hígado. Después va a ingresar y se va a unir a la ligandina, que en su libro también menciona que se llama, vamos a ver, aquí está, glutatión transferasa, está en la página 312, glutatión transferasa. Entonces, esta lo que va a hacer es que como que la va a anclar o la va a colocar en el citosol para su posterior conjugación. Entonces la mantiene soluble, la mantiene también ahí anclada y que ésta no salga de la célula. Esta proteína está en cantidades muy deficientes en el neonato durante los 3 a 5 días de vida. Entonces no nos extrañaría que esta bilirrubina no se conjugue y entonces hay predominio de bilirrubina no conjugada o lo mismo que decir bilirrubina indirecta, es lo mismo. Además va a prevenir la salida de la bilirrubina, dijimos, a la sangre, anclándola a la célula, dijimos ya, y evitando que vuelva al torrente sanguíneo. Entonces, en teoría, lo que es la albúmina se une, lo transporta, pues, ya vimos algunos fármacos pueden afectar esto. Transportadores de la bilirrubina, aquí se va a unir a la ligandina, o bien dijimos glutatión transferasa que va a mantenerla soluble y de ahí entraría a la conjugación. La conjugación puede haber una unión a 1 o a 2 ácidos glucurónicos, una monoglucuronización o una diglucuronización. Después de esto, por vesículas, esto se va a excretar y pues se va en la bilis, ¿verdad? Muy bien, este proceso es lo que pasa normalmente. Cuando hay un proceso prehepático, hepático o poshepático que se ve afectado, entonces esa es la bilirrubina que va a predominar. O pueden ser las dos, ¿verdad? O una, o la otra, o las dos, dependiendo de la afección o la gravedad de cada patología o de lo que estemos hablando en el paciente. Entonces, va a haber una conjugación de bilirrubina con el glucoronato o ácido glucurónico. Entonces va a haber captación por esta, va a haber formación de diglucurónido de bilirrubina y le vamos a llamar una bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, que es como se le llama en el laboratorio por las reacciones que vamos a ver más adelante, que es lo que la define como una bilirrubina directa. Muy bien, aquí, ¿qué dice? Dijimos que es un compuesto no polar, hígado la convierte en polar en el hígado, ¿cómo? Pues se va a hacer la conjugación que la hace polar, lo cual lleva a que se excrete en la bilis y va a ser más hidrofílica. Se adiciona entonces el ácido glucurónico u otro, puede ser, pero este es el que predomina, pero pueden ser otros solubilizantes, donde va a haber una esterificación. Este proceso se llama conjugación por glucuroniltransferasa. Este proceso lo realizan muchas hormonas esteroideas y fármacos, ¿sí? Las hormonas esteroideas también es una forma
que se van a conjugar. O fármacos también se pueden conjugar para hacerlos más solubles. Eso lo vamos a ver cuando veamos xenobióticos, donde hay una solubilidad para que se excreten, por ejemplo, en la orina, en los xenobióticos. Muy bien, entonces conjugación por la UDP gluconosil transferasa o glucoronil transferasa también, pero en su libro está como gluconosil transferasa, ¿verdad? Que es específica de bilirrubina y en el retículo endoplasmático va a catalizar esa transferencia por etapas en dos restos, o sea, un glucoronato y después el siguiente. Dependiendo, si esto es demasiado o es demasiado la elevación de bilirrubina, pueden encontrarse monoglucorónidos de bilirrubina, ¿sí? La enzima del retículo endoplasmático entonces utiliza el UDP glucurónico, o sea, va a estar activado el ácido glucurónico en esta forma de UDP glucurónico como donador de glucuronosilo. Forma finalmente diglucurónido de bilirrubina. Si en algún momento hay un problema en la conjugación o depende de lo que estemos hablando, si es prehepático, si hay más de lo que se puede, más bilirrubina indirecta o no conjugada y es demasiada la formación de esta, más allá de la capacidad de conjugación, hay un problema. O si el problema es en la conjugación, digamos que sea por alguna inmadurez o algún proceso o algún mal funcionamiento ya hepático. O que hubiera una ictericia, bueno, si hay un problema de conjugación, pues también podríamos encontrar ictericias obstructivas. Cuando hay ictericias, hablamos de ictericias obstructivas, también podemos hablar de que puede haber una regurgitación. Quiere decir que esta bilirrubina conjugada puede no excretarse y puede aumentar también, ¿verdad? En sangre. Y encontrarse en orina, por ejemplo, y le dar un color a la orina, esta conjugada, que es soluble. La bilirrubina conjugada puede unirse. Puede hundirse. Bueno, la conjugación de la bilirrubina se puede inducirse, si estaba leyendo mal, puede inducirse por fenobarbital. El fenobarbital puede inducir tanto la glucoronización como la excreción. La excreción y la conjugación están prácticamente dependen una de la otra. Sí, están relacionadas. Entonces, todo aquello que afecte la conjugación va a afectar la excreción y todo lo que favorezca también lo va a favorecer la excreción. En este caso, la fenobarbital tanto ayuda en esto como en la excreción. Y se puede perder en orina dando un color, dijimos, oscuro. Bueno, en Harper, entonces tenemos glucosa. ¿Qué da el ácido glucurónido? La glucosa. Entonces, deficiencia en glucosa también me puede dar deficiencia del ácido glucurónido. Ya después este glucurónido se activa con UDP glucurónido y entonces por la transferasa pasa a monoglucurónido de bilirrubina y otra incorporación de un segundo pasaría a un diglucurónido de bilirrubina. Esto es lo normal. Cuando es un exceso de bilirrubina podemos encontrar mucho monoglucurónido de bilirrubina, ¿verdad? Eso también puede pasar. Entonces la cantidad de glucosa en el organismo es importante para la formación del ácido glucurónido, por lo que es necesaria una reserva adecuada de glucosa para que el sistema funcione normalmente. La bilirrubina entonces secretada en la bilis. Bueno, esto sería el siguiente, que es siempre en la página 312, secreción de la bilirrubina de la bilis. La bilirrubina conjugada se va a transportar activamente contra su gradiente de concentración hacia el interior de los canículos biliares y luego hacia la bilis. Todo esto va a depender de energía y va a limitar la velocidad y va a ser vulnerable a la deficiencia causada por las enfermedades hepáticas. Puede haber deficiencias también en el transporte de la bilirrubina conjugada fuera del hígado. Puede ser algún síndrome como el Dubin-Johnson, que ese puede también provocar eso, o bueno, otros que no vamos a enfocarnos muchos en esos, que son genéticos, pero también la bilirrubina no conjugada normalmente no se secreta en la bilis, entonces la que está en la bilis siempre va a ser una conjugada, o sea, la que pasó por el hígado previo y después pasó a la bilis. Si esto no se da y es una bilirrubina que no se conjugó, no se va a excretar en la bilis, ¿sí? Entonces, la secreción de bilis conjugada, o sea, la bilirrubina directa, que es como se llama,
es por transporte activo, dijimos. Eh, y vemos aquí en su página 312 que habla de un transportador de aniones orgánicos multiespecíficos que le llaman como MOAT, ¿verdad? Pero por su nombre en inglés, ¿verdad? Que va a estar ubicado en la membrana. Si esto tuviera algún defecto o algún problema en el transporte, ¿verdad? Esta conjugada se puede ver afectada. Y el transporte hepático de la bilirrubina conjugada a la bilis puede ser inducible por los mismos fármacos que pueden inducir la conjugación que habíamos visto, como el fenobarbital. La conjugación, la excreción de bilirrubina constituyen así una unidad funcional, dijimos, coordinada, ¿sí? La EUDP transferasa de la bilirrubina puede ser entonces inducida por varios fármacos. Y entonces entraba lo que era el fenobarbital. Bueno, ¿qué más? Esta directa o conjugada puede ser tomada por los lisosomas y el aparato de Golgi. Va a ser sacada activamente hacia canículos biliares. De los canículos biliares pasa al vesícula biliar, al colédoco, llega al ileón terminal y al intestino grueso, en donde se transforma en urobilinógeno, que es incoloro, por la acción de las bacterias que están en el intestino. Obviamente, si esto sigue, puede pasar hasta urobilina y estercobilina, que es la que le va a dar color a las heces. En los neonatos, debido a la ausencia de estos microorganismos, porque al nacer pues es estéril el bebé, ¿verdad? Conforme respira, se alimenta y todo, va colonizando el intestino de bacterias, o sea, va creando su microbiota en todo el sistema respiratorio, en todas las partes, ¿verdad? Es un ser estéril al nacer, entonces conforme va pues respirando o viviendo, su proceso normal, ¿verdad? Sería colonizarse de bacterias. Como es deficiente, parte de esta bilirrubina es desconjugada por medio de la enzima que está en la pared intestinal. En los enterocitos está la glucuronidasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede desconjugar, o sea, quitar el ácido glucurónico de la bilirrubina. Finalmente, se desconjuga y pasa a una bilirrubina indirecta, o sea, una bilirrubina libre, o sea, no conjugada, la cual es absorbida por el intestino y unida a la albúmina y es llevada otra vez a la circulación o otra vez al hígado para su nueva captación y conjugación. Pero en este proceso puede haber un aumento fisiológico de la bilirrubina. No solo por la microbiota, sino que también el hepatocito, o sea, las células hepáticas o el hígado como tal, puede estar inmaduro. Entonces también el proceso de conjugación puede estar deficiente. Entonces todo esto en conjunto puede provocar una ictericia fisiológica. Ahora, ¿cuándo es patológica? Pues cuando ya hablamos de más tiempo de ictericia, el aumento de bilirrubina arriba de 20, etcétera, ¿verdad? Bueno, por formación excesiva de pigmentos biliares o cuando hay interferencia con el ciclo intrahepático se puede encontrar urobilinógeno en orina. El urobilinógeno es incoloro, se oxida a urobilina, que después por las mismas bacterias pasa a estercobilina, que sí es colorido y va a excretar en heces. Las heces con el tiempo se oscurecen, se oxidan y sobre todo cuando se exponen al aire y además van a dar esta coloración que conocemos. Entonces veamos acá. Eso es Lippincott. ¿Dónde íbamos en la bilirrubina? Bueno. La urobilina en el intestino. Bueno, dijimos que hay bacterias intestinales, van a hidrolizar, reducen la bilirrubina conjugada para producir urobilinógeno, que es incoloro. Bueno, después se oxidan aún más del urobilinógeno para estercobilina, que le proporciona a las heces ese color, dijimos café. Pero se puede reabsorber desde el intestino y entra a la circulación porta-hepática. Una porción de este urobilinógeno participa en el ciclo enterohepático del urobilinógeno, en el cual se capta por el hígado y luego secreta de nuevo hacia la bilis. El resto del urobilinógeno se transporta a la sangre hacia los riñones, donde se convierte en urobilina, que va a dar un color amarillo. ¿Sí? Urobilina
o estercobilina. Si hablamos de orina, hablamos de la coloración amarilla característica y estercobilina, el café que vemos, que observamos, que es ese color amarillo, lo cual proporciona a la orina su color que conocemos. El metabolismo de la bilirrubina se resume entonces en esta figurita, prácticamente. Veamos qué más dice su libro. ¿Vieron? Bueno, después vamos a ver, ustedes van a ver la 3113, no sé si la coloqué, pero bueno, siempre lo vamos a revisar, donde está bilirrubina en sangre, hepatocito y los conductos biliares, ¿verdad? En la 3113, que ahí es donde tienen eso. Muy bien, entonces, primer paso. Primero, los eritrocitos, pues viejitos, senescentes, son una fuente importante de hemoproteínas. ¿Por qué? Porque se van a eliminar, o sea, va a haber una degradación de hemo a bilirrubina, que lo van a hacer pues en macrófagos o en el sistema fagocítico mononuclear, sobre todo en hígado y vaso, donde posteriormente la bilirrubina se conjuga, ¿verdad? En el hígado se transporta a través de la sangre en un complejo como en este caso complejo de bilirrubina o bilirrubina conjugada o directa hacia el hígado. Bueno, la bilirrubina entonces se capta a través de la difusión facilitada en el hígado y se conjuga con ácido, en este caso con ácido glucurónico. Aquí se capta por el hígado, por esta proteína, dijimos ligandina, etcétera, y para entrar a lo que es la conjugación, o sea, ese complejo. Bueno, aquí ya hay glucoronización. 5, ya la bilirrubina pues conjugada se secreta activamente hacia la bilis y luego pues a lo que sabemos que es el intestino. Ya en el intestino las bacterias eliminan el ácido glucurónico, la bilirrubina resultante se convierte en urobilinógeno. 7, la parte del urobilinógeno se reabsorbe desde el intestino y entra a la circulación porta. Pero veamos aquí, el urobilinógeno se puede oxidar en el intestino por bacterias hasta estercobilina, ¿verdad? ¿Qué más? 8. Una porción de este urobilinógeno participa en el ciclo enteropático del urobilinógeno. Otra vez, ¿sí? Y el resto del urobilinógeno se transporta por la sangre hacia los riñones, donde se convierte en urobilina amarilla y se excreta, la cual da el color amarillo en la orina. ¿Sí? Entonces, cuando es demasiada la producción, normalmente el urobilinógeno lo encontramos en trazas o muy poco en la orina. Cuando hay procesos de aumento o de eliminación y de conjugación y que hay aumento de urobilinógeno, pues lo vamos a encontrar aumentado en orina también. Si hubiera un bloqueo aquí, puede hacer que no encontremos urobilinógeno en lo que es en heces, o sea, pueden haber heces pálidas. Y vamos a encontrar una orina mucho más oscura, como a veces como Coca-Cola, eso cuando hablamos de una bilirrubina que es en este caso conjugada, donde hay una regurgitación y retorna hacia la sangre y va al riñón, que sabemos que es soluble, ¿sí? Muy bien, empecemos con la importancia clínica. Aquí tenemos 2 con respecto al metabolismo del Lev y con la bilirrubina. Son 2 las situaciones que tenemos que ver. Con respecto a porfirias, es un grupo de enfermedades producidas por anormalidades en la biosíntesis de diversas porfirinas y son trastornos genéticos o adquiridos del metabolismo del hemo. Y la ictericia no es más que la pigmentación de la piel, de los ojos, que ocurre cuando la bilirrubina se acumula en la sangre. Entonces tenemos 2 procesos. Vamos a empezar con lo que son las porfirias, pero antes de eso, el aumento se debe a sobreproducción o a la insuficiencia de excreción. Se presenta en muchas enfermedades, desde anemia hemolítica, hepatitis virales agudas crónicas y cáncer pancreático, donde puede haber una obstrucción y daño hepático.
Pues ictericia la vamos a ver, normalmente hablamos de 2 o 2.5 miligramos de la bilirrubina total que puede estar en aumento, o sea, lo normal es más o menos 1. Cuando hablamos de 2 o 2.5, ya pues podemos encontrar ictericia. Arriba de eso, entonces lo vamos a ver en las palmas de las manos, en lo que son los ojos, ¿sí? En las escleras, ¿verdad? En las porciones distales del cuerpo, en este caso puede ser en las manos, cambio de coloración en la piel, dependiendo de la cantidad de bilirrubinas, pues así va a ser el proceso también ictericia y el acúmulo en tejidos. Recordemos que la bilirrubina también puede atravesar la membrana, sobre todo la no conjugada, y recordemos que la albúmina puede ser también desplazada por otros compuestos que pueden provocar esta manifestación, ¿no? este signo de ictericia. Las porfirias. Bueno, las porfirias, después vamos a entrar ya en enfermedades con relación a la ictericia y los tipos de bilirrubina. En las porfirias, que fue lo primero que vimos, que fue el metabolismo del hemo, cuando hay un trastorno en ese proceso desde lo que vimos, aminoglibolinato, hasta llegar a porfirinógeno y hemo, en ese proceso pueden estar afectadas algunas enzimas que sería a nivel genético. Dependiendo cuál esté afectada, pues tenemos diferentes tipos. En su libro, por ejemplo, a ver dónde están. Están en la página 310. Son 6 las que más vamos a mencionar, ¿sí? Pero veamos acá, con respecto a eso. La clínica, bueno, la vamos a ver que son eritropoyéticas hepáticas, pero primero la prevalencia es muy baja, dijimos. Puede diferenciarse porque puede dar dolor abdominal, trastornos neuropsiquiátricos, se observa una fotosensibilidad, puede haber deformación en algunos pacientes dependiendo que esté afectado. Todo esto es en conjunto, pero en algunos, dependiendo del sitio del bloqueo o del sitio de afección de genética, o sea, de la enzima, así va a ser la de manifestación. Para el diagnóstico se debe determinar la actividad de uno o más enzimas, saber cuál está defectuosa. Ahora, el defecto en la ALA sintasa 2 solo va a provocar un desarrollo de anemia, no va a desarrollar una porfiria, por ejemplo, ¿sí? Eso es importante mencionarlo. Y también recordemos que eso es por herencia, pero si fuera algún evento que digamos provocado como por ejemplo intoxicación con plomo que puede afectar a la ferroquelatasa o a la deshidratasa, se recuerdan que son dos que tienen zinc y que son susceptibles al plomo. Entonces van a haber protoporfirinas, va a haber aminolebulinato que se va a acumular en orina. La porfirina por deficiencia de esta deshidrogenasa es una porfiria hepática aguda y muy rara, pero puede ser provocada también esa porfiria. Entonces, si fuera la 2, sería más que todo una anemia, no una porfiria, a diferencia de la sintasa 1, por ejemplo. A la deshidratasa. Y la ALA 1, que es la que vamos a ver, por ejemplo, miremos, no, esa sería más que todo, esa más que todo no se menciona, porque esa se puede estimular incluso a través de fármacos. Entonces estaríamos hablando de ALA sintasa 2 y de la ALA deshidratasa. Esas serían como las que tendríamos ahorita importancia, que son las primeras que vimos. De ahí ya vendría uroprofirinógeno sintasa o la sintasa 3, etc. Dependiendo del tejido, del defecto metabólico, pues así se va a agrupar. Porfirias hepáticas, pueden ser crónicas o agudas. La herencia de estas, muchas son autosómica dominantes, y las porfirias eritropoyéticas, que prácticamente eritropoyéticas solo vamos a mencionar 2. Muy bien. Porfiria aguda intermitente, esa es la primera. Esa la vemos aquí en su libro. Ahí la vamos a buscar. A ver, en su cuadro 31.2, página 310. Aquí está afectada, vamos a ver, dihidroximetil, biliano, sintasa. Bueno, que recordemos que esta
también se le llama uroporfirinógeno 1 sintasa. Dice D, esta enzima es llamada también porfobilinógeno desaminasa o hidroximetilbiliano sintasa. Ahí está la aclaración en la 3, 1, 2, 3, uroporfirinógeno 1 sintasa, y tiene esta D, donde si vemos hasta abajo dice los nombres que puede tener. Entonces es esta que vemos aquí, cabal, hidroximetilbiliano es otro nombre que puede recibir. Cualquiera de esos 3 nombres puede recibir. Esta porfiria es autosómica dominante, ¿sí? El porfobilinógeno y la aminolevulinato se acumulan en la orina, la podemos almacenar en la orina se puede oscurecer con la exposición de la luz o el aire, y los pacientes aquí sí no van a ser fotosensibles, porque dependiendo del sitio de bloqueo, así es lo que se va a acumular. El porfobilinógeno y la aminolevulinato, pues en este caso no van a provocar ningún tipo de reacción o de autooxidación o generación de esos radicales libres que pueden provocar ese daño tisular. Bueno, esa es la 3. Ahora, ¿cuál otra tenemos aquí? La variegata, porfiria variegata. Aquí la afectada es la oxidasa, sería la número 7, porfiria variegata. Estamos en este orden, pero en su libro no vamos en orden, sería la número 7. Porfiria variegata, y también en este caso sería lo que es hepática. Ya llevamos 2 hepáticas. Pero vemos en su libro, bueno, en su libro sí nos comimos el dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos que no están ahí, y solamente, o sea, los síntomas, ¿verdad? Igual, variegata otra vez. Esta enfermedad va a ser autosómica dominante también, por deficiencia de la protoporfirinógeno oxidasa, el protoporfirinógeno 3 o 9 y otros intermediarios previos al bloqueo se van a acumular en la orina. Los pacientes sí van a ser fotosensibles. Este protoporfirinógeno, a exponerse a la luz, puede pasar a porfiria, ¿se recuerdan? Y entonces provocar una fotosensibilidad. 7. Fotosensibilidad, dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos. La ALA, la porfobirinógeno, coproporfirina 3 va a haber en la orina, y la protoporfirina fecal pueden estar aumentados. Estos se pueden acumular y pueden provocar una fotosensibilidad, un daño tisular o de tejido en la piel, un daño en la piel. Muy bien, ¿cuál otra nos toca? Coproporfirina hereditaria. La número 6, aquí se ve afectada la coproporfirinógeno 3 oxidasa, ¿sí? Esta enfermedad también crónica puede producir pues es autosómico dominante. Coproporfirinógeno 3 y otros intermediarios previos al bloqueo se acumulan en la orina, y los pacientes son también fotosensibles por el nivel en el que estamos. Entonces ya empezamos a ver que aquí hay más fotosensibilidad. Entonces, veamos acá, fotosensibilidad, dolor abdominal en los principales signos y síntomas, y neuropsiquiátricos. Entonces vamos viendo cómo se van repitiendo en este caso los síntomas. De ahí tenemos la porfiria cutánea tardía. Aquí es uroporfirinógeno carboxilasa, que es la número 5. Porfiria cutánea tardía, hay fotosensibilidad y uroporfirina urinaria 1 aumentada. En esta también es crónica, puede producirse una deficiencia, puede ser deficiencia autosómica dominante por la descarboxilasa, ¿verdad? Uroporfirina se va a acumular y es porfiria más común, y los pacientes son fotosensibles. Igual, van a tener problemas en este caso. Dependiendo del nivel de bloqueo y de los intermediarios que se acumulen, puede ser solo fotosensible, o hay una combinación entre fotosensible y dolor abdominal, o solo dolor abdominal y neuropsiquiátricos. Pero conforme vamos bajando, como ustedes van viendo en su cuadro, cada vez va aumentando los síntomas, ¿sí? Ahora, veamos aquí lo que es la número 4 y la número 8, que son eritropoyéticas. En este caso, eritropoyética congénita, donde la uroporfirinógeno 3 es la que está afectada, que sería esta, congénita.
que es autosómica recesiva, crónica, se produce por la deficiencia en uroporfirinógeno 3, dijimos. Uroporfirinógeno 1 y coproporfirinógeno 1 se acumulan en la orina y los pacientes son fotosensibles. ¿Qué otra? Su cuadro, miremos. Eritropoyética. Muy bien. Esta fue la que, esta fue la que vimos. Y la eritropoyética congénita, ¿verdad? Fue la que vimos. La enfermedad crónica, que es esta en este caso. Ahora, la cutánea tardía, esta igual. Pero la diferencia de la otra es que es autosómico dominante. Es la descarboxilasa la que está afectada. Y esta se acumula. Esperemos, ya me perdí. Esta se va a acumular, por ejemplo, en orina y es una de las más comunes. Los pacientes son también fotosensibles. Quiero ver. Sí. Bueno. Esta fue la que habíamos mencionado. Es que tengo el cuadro y el cuadro aquí se me está trastornando, aunque no va en ese orden porque este es el de Lipicot. Pero por ejemplo, esta fotoporfiria, la eritropoyética, entonces tanto es dominante como recesiva. Aquí va a haber deficiencia de ferroquelatasa. Miremos si la encuentro en su cuadro. Es la 8, la 8 ferroquelatasa. Protoporfina se acumula en eritrocitos, médula ósea y plasma. Los pacientes son fotosensibles también. Entonces, la única que no da porfiria es la 1, la sintasa 2, que da una anemia. De ahí todas vemos que en algún momento da fotosensibilidad o bien solo dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos o los dos. ¿Verdad? Sobre todo lo vemos en el 6 y el 7, donde vemos los dos, y en el 2 y el 3 solo vemos abdominal, neuropsiquiátricos, pero ya después 4 y 5 solo vemos fotosensibilidad. Entonces, dependiendo el nivel, aquí está eritropoyética, protoporfiria eritropoyética y que sería la de la ferroquelatasa, que es la 8, y la congénita, que sería en este caso eritropoyética congénita, ¿verdad? Muy bien. Dijimos, puede haber fotosensibilidad, o sea, cuando hay exposición a la luz solar, va a haber la producción, dijimos, de radicales derivados del oxígeno, o sea, superóxidos, etcétera, que pueden provocar daño tisular, provocando llagas, cicatrizaciones, y cuando esto se prolonga mucho tiempo puede provocar malformaciones que en algún momento estos pacientes, bueno, se podrían ver como un aspecto como monstruoso, ¿no? Y vemos ahí llagas, costras, cicatrización. Entonces la exposición a la luz solar les genera pues daño. Entonces prefieren la noche. Además, algunos pueden llegar a tener en algún momento anemia. Entonces también los podemos ver pálidos, ¿verdad? O se relacionan algunos como la sintasa 1, que pues en este caso pues da más que todo anemia, pero sí podrían presentar cierta palidez y van a preferir más que todo la noche más que el día por el daño que provoca el sol al enfrentarse a estos rayos y atravesar esta fotodinámica por fotobilinógenos y que pasan a porfirias, ¿verdad? Que pasan de un compuesto incoloro a uno coloro, donde ese doble enlace puede actuar con el oxígeno y generar radicales y dar una reacción. Muy bien. Bueno, esto que vemos aquí es una orina, ¿cómo se puede observar, ¿verdad? En el caso de pacientes con porfirias cutáneas tardías, que sabemos que las porfirias tienen un aspecto fluorescente, ¿verdad? O color, pues característico. Uso la hemoglobina, el color característico de la hemoglobina no es más que el que se da por la porfiria unida al hierro, ¿verdad? Ese color es, bueno, si está unido al oxígeno o no, pues hasta como un café, como un marrón, o cuando está sin oxígeno y se une
a CO2, entonces hablaríamos de un color escarlata, un intenso, rojo intenso, que ahí es donde podemos diferenciar entre venas, sangre venosa o sangre arterial. Entonces eso le da el color. Y esta es una orina de una persona con alguna porfiria, donde acumula, dijimos, muchos en la orina. Habíamos visto, por ejemplo, en la 7 vimos que ALA, coproporfirina 3, todo eso se pone en la orina y puede aumentar también en heces, pero ahí vemos la orina. ¿Qué otros urinarios? El 6. Entonces hemos visto algunos donde pueden presentar esa coloración. ¿Qué más? No solo se acumula ahí, sino que, por ejemplo, en los dientes pueden tener un aspecto algo marrón. Incluso estos pacientes dijimos que pueden tener trastornos neuropsiquiátricos, fotosensibles, son pálidos. Los dientes, pues se cree que puede haber un desgaste de lo que es la encía, entonces tienden a tener dientes más prominentes, o sea que dan una apariencia de que son más grandes de lo normal, pero es por ese desgaste que se caracteriza de la encía. Aparte de que pueden dar una coloración, ¿verdad? En los dientes. ¿Qué más? Bueno, la orina que puede tener un color como rojizo o que vemos ahí, que es como que da la apariencia como que hubieran consumido sangre, ¿verdad? Eso podría pensar la gente. Entonces, en su momento, las porfirias en Europa, en ese siglo que 18, no sé, por allá, por esa época, no sabría decir, el origen de los vampiros se cree que fue a raíz de esta enfermedad, donde existían estos pacientes y bueno, ya vinieron las historias y ya vino la parte creativa de los que ya escribieron y todo, entonces se cree que dio origen la porfiria a las leyendas de los vampiros, ¿verdad? Ya vimos sus características y pues sí tienen un parecido, ¿verdad? A lo que hemos conocido. Por otro lado, también tienden a rechazar el ajo, pero es porque tienen una sustancia que les genera malestar, ¿verdad? Por lo mismo, por sus sustancias químicas que pueden generar un malestar en estos pacientes. Químicamente no podría decir bien, pero se cree que el ajo también lo rechazan por eso. Clasificación de las enfermedades. Bueno, aquí ya vimos con respecto a porfirias, así a grandes rasgos, porque recordemos que son poco comunes, es más fácil que veamos algún problema derivado al trastorno o al metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? O sea, de la degradación del hemo. Entonces vamos a ver esto. Bueno, ¿qué más? Estoy tratando de que no se me olvide nada. Bueno, recordemos que la vida de los eritrocitos son 120 días, ¿sí? Eso, la media son 60. Entonces, a los 120 días los eritrocitos se deben eliminar, ¿sí? Eso es lo normal. Donde se van a degradar en el hígado, en el vaso, y todo el proceso que ya conocemos. Veamos acá, a ver su libro. Bilirrubinas. Dicen que en los humanos adultos normalmente se destruye por día cerca de 200.000 millones de eritrocitos. Por tanto, dijimos que al día aproximadamente son 6 gramos de hemoglobina y todos los productos son realizados, todos estos productos al final, hemoglobina que pasaría a lo que es la bilirrubina. Y la globina, que ya sabemos que a sus aminoácidos, el hierro pues se libera y se va a utilizar otra vez. Y la porfirina, que ya está libre de hierro, se degrada y en las células reticuloendoteliales en el hígado, vaso y la médula va a sufrir un cambio. Y entra la monoxigenasa, la formación de lemina, biliverdina, bilirrubina, etcétera, que ya lo vimos. Ahora bien, las enfermedades hepáticas, ahí es donde me viene a dar un poquito de problema en el trastorno. Veamos ahí, vamos a ver si lo puedo ver aquí. Ahí ya vamos a ver a Baines. Muy bien, veamos acá. ¿Qué podemos tener? Primero pueden ser
las enfermedades hepáticas pueden ser agudas o crónicas. Agudas como una hepatitis A, una hepatitis C, forma de transmisión, pues en la comida, no es crónica. Ahora, ¿qué otras pueden provocar? Toxicologías como paracetamol, el alcohol. Ahora, crónicas, ahí hablamos que ya se prolongan más de 6 meses y entre estas podemos mencionar hepatitis B, hepatitis C, que son de transmisión sexual o por transfusión sanguínea, sexual o transfusión sanguínea. Alcohol, cuando ya hablamos a largo plazo, que puede dar una cirrosis, que sería ya un daño hepático. Igual enfermedades autoinmunes que puedan provocar daño en el órgano. Cuando esto se prolonga mucho tiempo, entonces hablamos de que va a haber cicatrización, o sea, va a haber tejido fibrótico, o sea, fibrosis, y entonces la cirrosis. Esto puede provocar una insuficiencia hepática, o sea, una insuficiencia de la forma de eliminar o procesar metabolitos. Entonces, no solo se ve afectada lo que son la conjugación, la excreción de bilirrubina, sino que también el ciclo de la urea y todos esos procesos metabólicos que hemos estado viendo, la formación de proteínas, las proteínas de la coagulación, ¿verdad? TP, TPT, se puede ver alterado. Entonces, el hígado puede, al haber una disfunción hepática, se puede venir un montón de trastornos a la mano, ¿verdad? Así, de la mano y generar, pues, una complicación. Entonces, enfermedades colestásicas no es más que aquellas donde puede haber una obstrucción, puede ser por un tumor, ¿verdad? Un cáncer, ya sea que sea a nivel hepático, intrahepático o extrahepático, o algún problema de cáncer o pancreático o alguna obstrucción, algún tumor, algún cálculo también, ¿verdad? Un cálculo que se pueda alojar ahí, que obstruya. Entonces, hablamos entonces éstasis, que va a haber un parado, ¿verdad? Se para ahí el flujo. Cole, que en este caso sería de la bilis, y entonces hay una regurgitación biliar. La hiperbilirrubinemia es la producción de bilirrubina mayor de la que el hígado puede excretar. Entonces va a haber mucha bilirrubina en sangre, más de lo que el hígado puede excretar, o ya sea que se está produciendo más eliminación de eritrocitos o el hígado no está eliminando lo suficiente para que se descargue de la sangre. Entonces, todo esto va a depender donde estemos viendo, según la lesión del hígado o si es una lesión directamente ahí o no. Por obstrucción de los conductos, dijimos excretores hepáticos, y cuando ya hablamos de 2 o 2.5 miligramos de cilitro, entonces ya, si esto llega a ese nivel de medición de bilirrubina total, hablamos que puede difundir a los tejidos dando un color amarillo, y entonces la persona va a obtener este signo de la ictericia. ¿Sí? Ajá, quiero ver algo. Entonces, la bilirrubina, miren pues, la bilirrubina total, o sea, la bilirrubina total me refiero a la suma de bilirrubina indirecta más bilirrubina indirecta. La suma de bilirrubina indirecta más directa me da la bilirrubina total. Si yo tengo la bilirrubina directa y calculo la total, yo solo la resto y obtengo la bilirrubina indirecta. Normalmente no lo hacen, nosotros lo hacemos y pues lo reportamos, pero para que vayamos viendo esa parte, ¿sí? Entonces, la bilirrubina indirecta o bilirrubina libre no conjugada. Veamos aquí antes de seguir en su libro, no me quiero perder esta parte. No la encuentro, les quería explicar en este caso. Sí, porque cuando medimos la bilirrubina en el suero, esto está en su página 313, miren, donde dice medición de la bilirrubina en suero. ¿Por qué le vamos a dar ese nombre? La bilirrubina se va a cuantificar, ¿sí? Se hace a través de colorimetría en el espectrofotómetro, que fue lo que habíamos visto del espectrofotómetro, donde la coloración va a ser directamente proporcional a la concentración del analito. Eso lo vimos con la glucosa. Cuando queríamos medir glucosa, se le echaba un reactivo que forma un compuesto o un producto colorimétrico, y ese se mide en el espectrofotómetro por longitudes de onda a una
bueno, a una longitud de onda que corresponde a un color. Exactamente ahí es lo mismo con este metabolito, la bilirrubina, que es un color rojo púrpura. Dependiendo de su intensidad, esa es la cantidad que encontramos. ¿Y cómo se forma? Esta se forma cuando la bilirrubina reacciona con el ácido sulfanílico diazotizado, o sea, que va a provocar un producto coloreado. Entonces, una prueba realizada en ausencia de metanol, ¿sí?, agregado, o sea, una prueba realizada en ausencia del metanol agregado mide bilirrubina directa, o sea, sin metanol se mide la bilirrubina directa, que es el glucuronido de bilirrubina. Entonces se mide directo, bilirrubina directa, o sea, conjugada. O sea, si no se echa metanol y se mide directo, hablamos de una bilirrubina directa, que es la conjugada. Un análisis realizado en presencia de metanol, o sea, se agrega el metanol, mide la bilirrubina total, o sea, desconjuga y mide todo. La diferencia entre bilirrubina total y la bilirrubina directa se conoce como bilirrubina indirecta y es la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Esa es la forma, entonces, ¿por qué viene el nombre? Ya sabemos que conjugada pues es por el proceso hepático, directa es por el proceso laboratorio, pero directa y conjugada es la misma bilirrubina de la que estamos hablando. La bilirrubina indirecta es la que no se conjuga, la que es no polar. Si echamos metanol, ¿qué estamos haciendo? Eliminando la conjugación. Entonces medimos toda la bilirrubina. Entonces hablamos de una bilirrubina total. Entonces si la total la restamos a la directa, vamos a tener la indirecta, ¿sí? Esa es la explicación por qué se le llama así. Es a nivel de la reacción química y este es a nivel de lo que sucede en vivo. Y esto es in vitro. In vivo pues ya sería a partir de la acción que tiene en el hígado y todo el proceso que estamos viendo. Entonces la hiperbilirrubinemia se clasifica por tipo de bilirrubina presente en el plasma. O sea, puede ser una hiperbilirrubinemia por retención, que sería por ejemplo una bilirrubina indirecta, o hiperbilirrubinemia por regurgitación, que sería el retorno de cuando ya se conjugó, que puede ser una bilirrubina conjugada o dijimos directa. ¿Qué sucede con la bilirrubina? Bueno, la no conjugada, que es la indirecta, pues es la que es no polar, o sea, no es hidrosoluble. Por lo tanto, puede atravesar las membranas que son no polares también. Entonces, fácilmente atraviesa los tejidos y también de esa misma forma atraviesa el cerebro. Este es un corte de algún paciente que tuvo alguna encefalopatía que es pues, tóxica por la bilirrubina y pues también como le llamamos kernípteros, ¿verdad? Entonces se genera lo que es un daño cerebral. Incluso en los niños, cuando esto se prolonga, puede provocar un daño, un retraso mental también. La bilirrubina no conjugada o indirecta puede cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, formar lo que es el kerníptero. Es una encefalopatía provocada por la bilirrubina. Se presta solo bilirrubina no conjugada. En una conjugada no vamos a ver kerníptero. Solo la bilirrubina directa o conjugada se presenta en orina. Entonces ya vamos viendo la diferencia. ¿Por qué? Porque la conjugada es polar, la no conjugada es apolar. O sea, la directa o conjugada, como está conjugada, se vuelve polar, entonces puede estar en la orina, que es líquido, o sea, puede en la orina irse a la sangre y pasar a la orina. Si es no polar, no se conjuga, es por una hemólisis o lo que sea, que no llega, que es prehepático, no llega al hígado, entonces puede difundir a los tejidos. Se recuerdan que la albúmina, entonces tienes, pues, es la que transporta, pero cuando esto es demasiado, la albúmina no se da abasto y entonces puede provocar que se difunda a los tejidos, que atraviese entonces las membranas y lleguen al cerebro o a otras áreas y empieza la ictericia. El problema es en el cerebro donde da una encefalopatía. La ictericia colúrica, colúrica en hiperurinemia por regurgitación. ¿Qué quiere decir? Que llega al hígado
Se conjuga, pero hay un bloqueo que puede ser intrahepático o posthepático de algún canículo o que no se pueda eliminar o liberar, en este caso, por ejemplo, la bilis o algo. Entonces va a haber una ictericia con color en la orina porque va a predominar la bilirrubina conjugada o directa. Cuando hablamos de una ictericia acolúrica, que hay ictericia pero no hay color en la orina, es un exceso de la bilirrubina no conjugada, o sea, hablamos por retención. Entonces podríamos tener retención o regurgitación. Retención predomina la no conjugada o la indirecta. Regurgitación predomina la conjugada o directa, por lo que habíamos dicho en el paso, siempre fijándonos en el paso en el hígado, ¿verdad? Que es prehepático, hepático y poshepático, según lo que esté sucediendo. Si es prehepático y no se da abasto la conjugación, vamos a tener predominio de bilirrubina no conjugada. Muy bien. Hablamos de una ictericia y en este caso hablamos de que es acolúrica. Retención. Si hablamos de que si llega al hígado, se conjuga, pero hay un problema hepático o poshepático o intrahepático o poshepático, como ustedes quieran, cualquiera de esos que pueda estar sucediendo puede provocar una regurgitación, o sea, un retorno de la bilirrubina a la sangre. Por lo tanto, vamos a tener una orina de color que va a predominar una bilirrubina conjugada o directa. Causas de ictericia. Si hablamos, ya habíamos dicho, si es prehepática, si es intrahepática o poshepática, o solo hepática, por decirlo. Prehepática puede ser una anemia hemolítica o una anemia hemolítica autoinmune, o puede ser una transfusión sanguínea no compatible, puede ser una hemólisis por, ya dijimos, incompatibilidad en la transfusión, o que el bebé sea incompatible con la sangre de la madre, y va a haber un aumento de la producción o defecto de la captación también en el hígado, porque es más de lo que el hígado puede conjugar. Digamos que va a haber una sobreproducción, hay una retención. El intrahepático o hepático va a ser hepatocelular, puede haber una alteración en el metabolismo o la secreción, depende cuál sea el daño, si es una hepatitis o qué. Cuando es hepático podemos tener ambas bilirrubinas incluso alteradas, tanto la conjugada como la no conjugada, dependiendo del daño. Si hay obstrucción o no, ya podríamos pasar a un estado, si obstructivo, podría ser un poshepático donde la obstrucción de excreción biliar se ve afectada, entonces no se excreta y hay una regurgitación. Entonces, en la anemia hemolítica es un trastorno leve por la capacidad del hígado sano de metabolizar la bilirrubina. Puede ser autoinmune o por hemoglobina anormal. Hay pacientes que tienen trastornos como falciformes o enfermedad o la anemia drepanocítica o que tienen problemas en la formación de su eritrocito, o hablamos de que son eritrocitos que se malforman. Estos van a ser secuestrados por el vaso más rápido de lo normal. El tiempo de vida de un eritrocito son 120 días. En estos pacientes el tiempo de vida se puede acortar por la deformación de la pared del eritrocito, de la membrana, y esa deformación se detecta y se secuestra el eritrocito en el vaso, donde tiene una actividad. Incluso algunos pueden tener puede tener agrandamiento de vaso o qué sé yo, y va a haber una eliminación, una activación, ¿verdad?, de este órgano por la eliminación por algún trastorno hereditario también, ¿verdad?, o una hemoglobina anormal o algún trastorno genético de este eritrocito que tiene que ver con la hemoglobina, como las células falciformes, por ejemplo. La hemoglobina, la hemoxidada puede pasar a metahemoglobina, que recordemos que de estado ferroso a estado férrico, pues se pasa de metahemoglobina y se vuelve no funcional. O también recordemos que cuando hay una anemia hemolítica va a haber un aumento de liberación de hemoglobina. Cuando hay un aumento en la liberación de la hemoglobina,
también pues hay una proteína que se llama aptoglobina y esta se une a la hemoglobina. ¿Esto para qué sirve? Para hacer una molécula muy grande y que no se vaya a filtrar en el riñón. Cuando esta sobrepasa la aptoglobina, este acúmulo de hemoglobina puede provocar también daño renal. Eso es lo que sucede cuando hay un paciente que se le transfunde una sangre que no es compatible o nos confundimos o por error a un paciente O se le transfunde un A, que ya sabemos que un O tiene anticuerpos contra A y contra B, que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos grupos y que que se evaluó sobre la compatibilidad sanguínea. Recordemos que entonces va a haber una respuesta súper exagerada de rompimiento de eritrocitos y puede llevar a un daño renal, incluso a la muerte del paciente. Una reacción bastante severa cuando es totalmente incompatibilidad. Hablamos sobre todo de grupo, ¿verdad? Del sistema BO. Y bueno, puede haber también compatibilidad del RH. Veamos acá, pero no es tan severo. Si es una segunda exposición es más severa. Bueno. Acá dijimos si es prehepático. Ahí viene la situación, prehepático. Dijimos bilirrubina más albúmina en sangre, captación, 31-13 son los pasos de la bilirrubina. De ahí, hiperbilirubinemia, si causan ictericia en la 313. Estoy tratando de irnos ahí. Miremos el cuadro, antes de entrar al dibujo. Cuadro 31-3 en la página 313. Cabal, no conjugada, conjugada. ¿Qué provoca? Algunas causas de hiperbilirubinemia conjugada y no conjugada. Una no conjugada, o sea, hablaríamos de una indirecta, anemia hemolítica, puede provocar una ictericia fisiológica. Este es ya no por una hemólisis, que a veces los niños al nacer pues van a tener hemólisis por el cambio de hemoglobina del fetal al adulto, pero también puede ser por una inmadurez del hígado o una falta de la conjugación o el intestino por falta de microorganismos que pueda provocar una desconjugación. Pueden ser muchas razones. Otros síndromes que estos son hereditarios, como síndrome de Gilbert, síndrome Kringle-Najar tipo 1 y 3, hiperbilirubinemia tóxica que hemos hablado. Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la hemolítica, por ejemplo, de un ejemplo prehepático. Y la conjugada, obstrucción del árbol biliar, puede ser el síndrome de Dubin-Johnson que hemos mencionado, síndrome de Rotor, enfermedades hepáticas con los diversos tipos de hepatitis A, B y dependiendo de la gravedad de esta. Y entonces podemos tener predominio de conjugada y en hepatitis puede, pues a veces dependiendo de la enfermedad o de la gravedad, etcétera, pues a veces se alternan las dos. O hablaríamos de una total elevada a expensas de una indirecta o una total elevada a expensas de una directa. Entonces depende de qué estemos hablando. Entonces, trastornos hepáticos, ictericia fisiológica neonatal. Primero, quiero ver, me voy a ubicar en los dos libros. Muy bien, ictericia, tipos. Bueno, dijimos el hemolítico, que sería el prehepático. Bueno, aquí el hígado tiene la capacidad de conjugar y excretar más de 3.000 miligramos de bilirrubina al día, mientras que la producción normal de bilirrubina es de unos 300 miligramos al día, es lo normal. Esta capacidad permite al hígado responder al aumento de degradación del LEM con un incremento en la conjugación y la secreción de esta misma bilirrubina, que dijimos que están de la mano, ¿verdad? La conjugación con la excreción. Pero puede haber una hemólisis exagerada, por ejemplo, en pacientes con anemia de células falciformes, como dijimos, o deficiencia de piruvatocinasa, o glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o bien producir bilirrubina más rápido de lo que se puede conjugar, que puede pasar en los bebés. Los niveles de bilirrubina no conjugada en la sangre se van a elevar, por ejemplo, en un recién nacido o bien una anemia hemolítica autoinmune. Y todo eso puede causar una ictericia. Pero es una ictericia
que va a estar a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Cuando hay hemólisis, se va a formar bilirrubina conjugada, sí se va a formar. Se va a excretar a la bilis, va a haber incremento de la cantidad de urobilinógeno, ¿sí? O sea, se va a conjugar, va a excretar en la bilis, va a haber aumento de urobilinógeno, obviamente estercobilina y todo eso, se va a dar la circulación enterohepática del urobilinógeno, pero como esto ya vimos que es una gran cantidad de bilirrubina indirecta, o sea, la ictericia está a expensas de esta, va a haber un aumento en la conjugación, un aumento urobilinógeno que va a dar esta circulación enterohepática y por lo tanto vamos a encontrar más urobilinógeno en orina de lo normal, podríamos encontrar, ¿sí? Y va a estar aumentada. Y entonces se va a excretar por los riñones. Obviamente, urobilina, que sería la estercobilina en heces, y urobilina, que sería en la orina. Bueno, eso tendríamos ahí, que sería en este caso, o bien, ictericia fisiológica. Por ejemplo, en los neonatos también va a haber una hemólisis acelerada, un sistema hepático inmaduro, para captar, conjugar y secretar la bilis, o si se logra conjugar, recordemos que las bacterias intestinales lo pueden desenconjugar, lo pueden eliminar la conjugación, y entonces esa condición transitoria de la actividad de la bilirrubina por la glucoroniltransferasa también puede afectar entonces lo que es la conjugación. Además, esa bilirrubina puede penetrar, dijimos, pues lo que es la barrera hematoencefálica, o sea, puede provocar una encefalopatía por bilirrubina o un Guernica, ¿verdad? Eso es cuando la concentración está muy alta de bilirrubina no conjugada y va a exceder más allá de lo que se puede unir a la albúmina y de lo que se va a conjugar. Entonces, esa encefalopatía va a ser tóxica, o sea, una encefalopatía tóxica por una hiperbilirrubinemia. O sea, terminando en un con Q o con K, kernicterus. Y si esto es muy, pues el peligro de todo esto es un retraso mental en los niños. ¿Qué se hace con los niños que tienen este tipo de padecimientos? Dijimos que hay un trastorno, dijimos pasajero, si es fisiológico por inmadurez del hígado o todo eso, más o menos unas 4 semanas en lo que se logra producir esa enzima, ¿sí? Que se logra producir la enzima que está, en este caso, puede estar deficiente, esa glucoroniltransferasa que por el mismo hígado inmaduro o por la pérdida o la falta de microbiota, cualquiera. Entonces, cuando esto sucede, dijimos que va a haber Guernica, un retraso mental. Ahora, el fenobarbital lo habíamos mencionado, que bueno, eso ya sería algo más pediátrico, pero a grandes rasgos y muy a una pincelada se habla de que un tratamiento es para eliminar la bilirrubina y que esta bilirrubina se excrete o bien se pase a un compuesto soluble y que se pueda eliminar. Se utilizaría un fenobarbital, que es un medicamento que estimula la conjugación, como la excreción, que dijimos que están de la mano y están relacionadas, o fototerapia, que lo que se hace es que a estos niños se exponen a luz ultravioleta y entonces eso provoca una descomposición de la bilirrubina y pasa a un compuesto que se pueda eliminar y que no es tóxico. O bien puede ser una exsanguinotransfusión, donde pues tiene sangre el donante, siempre aquí en el cordón, donde ingresa la sangre y por el otro, ¿verdad? Otra vena, siempre viendo la anatomía del cordón que habría que ver ahí, donde entonces entra la sangre nueva y sale la que está circulando, o sea, la sangre que está sufriendo una ictericia. Entonces la idea de eso es que esa ictericia o ese rompimiento hemolítico se elimine y se transfunda sangre pues compatible y que de eritrocitos entonces no hemolizados y sacar en este caso todo eso que se está generando por alguna acción fisiológica, pero normalmente cuando llegamos a estos extremos hablamos más que todo de pacientes que tienen una ictericia patológica,
Porque una ictericia fisiológica con el tiempo pues se quita. Cuando los niños nacen, lo que dicen las abuelitas no está mal. Miren, hay que sacar al niño al sol. Eso es para que le dé la luz ultravioleta y haga esa función de eliminar la bilirrubina. Cuando es fisiológica, pues lo saca uno unos días al sol, no mucho para que no se queme, y eso ayuda a la ictericia fisiológica, perdón, va a ayudar a la ictericia fisiológica. Cuando es patológica, pues ahí depende, ¿verdad? Y ahí los que van a hablar del caso clínico de hiperrubinemia neonatal, ay, que lamentablemente no estamos recibiendo todos los casos clínicos, ¿verdad? Porque se supone que los casos clínicos, pues, sirven no solo para que expongan, sino que para que todos aprendan. Lamentablemente esa parte la estamos perdiendo, pero los que hablan sobre la hiperrubinemia neonatal van a ver que para diferenciarlo de la fisiológica y de la patológica nos tenemos que basar en los días y en la cantidad de bilirrubina. O sea, cuando ya se pasa más allá del tiempo requerido fisiológicamente hablando, o una hiperbilirubinemia que hablamos que es más arriba de 20 o que va ascendiendo con el tiempo la bilirrubina, entonces prácticamente estamos hablando de una fisiológica. También al nacer, el tiempo que dé esta bilirrubina, si es al nacer o qué, o si hay una incompatibilidad de grupo, digamos que el niño es O positivo, RH positivo, y la madre podría ser un RH negativo. Cuando la madre es RH negativo, o sea, RH negativo dijimos cuando vimos compatibilidad, el RH negativo es que no tiene el paciente RH, o sea, es recesivo para este antígeno. Entonces, si el niño por herencia del padre tiene el RH, puede ser que durante la gestación, si es el primero, pues no haya problema, pero al nacer hay una mezcla de sangre, entonces pueda generar que la madre produzca anticuerpos contra el RH. Por eso, cuando una madre RH negativo tiene un hijo RH positivo, se le inyecta antes de las 72 horas la ROGAM o una vacuna o una inyección, mejor dicho, que está cargada de inmunoglobulinas, que lo que hace es como burlar el sistema inmune y hacer que no genere anticuerpos contra el RH. Porque si queda embarazada nuevamente de otro niño O positivo, puede provocar la muerte o pérdida de los niños, incluso a no poder tener hijos, a menos que el hijo sea exactamente su grupo. Y las probabilidades de tener un O negativo, pues la verdad que es al azar. Entonces, si la madre es O negativo y el niño es O negativo, no pasó nada. Pero siempre una madre O negativo debe de estar constantemente en chequeo, y ahí es donde entra el CUMS indirecto y el CUMS directo. En el CUMS directo, pues normalmente estamos viendo al niño, lo usamos en el niño, donde su sangre directamente vemos si está siendo atacado o está marcado con anticuerpos. Cuando hablamos de un CUMS indirecto, lo hacemos en la madre. ¿Eso por qué indirecto? Porque queremos ver si están circulando anticuerpos contra el RH. Este es un tema que en el caso clínico era muy importante que lo viéramos, por eso era complemento, porque no nos alcanza la clase para dar solo este tema, pero es bien complejo y creo que les voy a mandar videos y les voy a estar dando sobre este tema para que vayamos ampliando. Lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, una exsanguinotransfusión en un niño con estas situaciones, pues es muy viable. Sacamos la sangre y metemos nueva. Más esto, siempre tapando sus ojitos, porque para no provocar daño y ceguera se usa esto, ¿verdad? Porque al final es ultravioleta, ¿verdad? Lo que se está utilizando. Cuando es fisiológico, pues los doctores, los pediatras o las abuelitas nos dicen que saquemos los niños al sol unos días para que baje la ictericia, que se provoca cuando nacen porque hay rompimiento de eritrocitos, lo cual es normal, y hay un cambio de eritrocitos fetales a los adultos, y entonces aquí vemos un cambio. Aparte que al nacer pues se da ese rompimiento, y durante la lactancia se puede provocar más aún
el rompimiento y una ictericia, que puede ser normal en la lactancia. Tabla 30.3, eso lo vemos en vainas. Bueno, ¿cuál nos toca? La hepatocelular o la hepática, ¿sí? Depende. Defectos de la bilirrubina, gluconosiltransferasa. ¿Qué más? Bueno, los diferentes. Aquí vimos enfermedades Gilbert, los que mencionamos aquí en el cuadro, que tienen que ver con eso. La hiperbilirubinemia tóxica o no conjugada puede ser resultado de la disfunción hepática inducida por toxinas. Bueno, esta es siempre, antes de pasar a esta, la hepática, en la hiperbilirubinemia tóxica. Hiperbilirubinemia no conjugada, o sea, hay aumento de bilirrubina indirecta por ser resultado de una disfunción hepática inducida por toxinas. Causa, por ejemplo, del cloroformo, tetracloruro de carbono, acetaminofén, virus de la hepatitis, cirrosis o eventos, por eso, dependiendo de la toxicidad de esto. Hongos como la manita, que pueden provocar la muerte, que se pueden confundir con comestibles. Estos trastornos adquiridos implican un daño en las células del parénquima hepático que en este caso va a dar una dificultad en la conjugación de la bilirrubina, o sea que puede ser hepático. Ahora bien, si hay un daño en las células hepáticas, por ejemplo, hepatitis, quiero ver, aquí. Por ejemplo, una hepatitis puede producir una hiperbilirubinemia sin conjugar como resultado de un crecimiento o sea, que puede disminuir la conjugación. Entonces, dijimos, el urobilinógeno puede aumentar en la orina porque hay un daño hepático que disminuye la circulación enterohepática de este compuesto, lo cual permite que entre más a la sangre. Urobilinógeno, lo mismo, ¿verdad? A partir de la cual se filtra hacia la orina, que va a aumentar en la orina se va a oscurecer en consecuencia, mientras que heces pueden ser de color más como de arcilla. Esto es dependiendo del nivel de obstrucción. Si es total o parcial, o si es un daño aquí, intrahepático o poshepático. Aquí va a depender qué daño esté ocurriendo aquí realmente. Nos podemos ir al aumento de los dos o siempre dependiendo acá, porque puede haber una afección en la conjugación o puede haber una conjugación pero que también se esté dando una incapacidad en la excreción, que recordemos que la conjugación y la excreción también van de la mano, están relacionadas, ¿sí? Entonces también podríamos ver un poco pálidas las heces cuando esto empieza a disminuir aquí. Ahora, si no, pues hablamos de aumento de urobilinógeno si sí hay conjugación y aumento de esta absorción, ¿verdad? Enteropático, este retorno enteropático, perdón. Los niveles plasmáticos de las transaminasas también, la LAT y la ASAT, ¿verdad? Que son las enzimas hepáticas, que ya las mencionamos en algún momento, la LAT, la SAT, o también se le llama TGO a la SAT o TGP a la LAT, son lo mismo, TGO, ASAT o TGP, la LAT. Se pueden elevar, ¿verdad? En un proceso de estos. Si se produce bilirrubina conjugada, o sea, sí se produce bilirrubina conjugada, pero no se excreta con la eficiencia del hígado hacia la bilis. Puede haber una colestasis intrahepática o puede haber fugas hacia la sangre por una regurgitación, porque puede haber inflamación y causar una hiperbilirubinemia conjugada también. Entonces, todo esto va a depender del daño, la inflamación y qué se ve afectado ahí. Entonces, vamos a tener eso. Ahora, sí, en una hepatitis también vamos a tener cambio de color porque puede haber una regurgitación. Si hay una regurgitación en el hígado, por ejemplo, por un problema hepático, puede haber un retorno a la sangre porque regurgita. Entonces, retorna esta conjugada a la sangre y esa, como es polar, o sea, soluble, puede irse a la orina y dar un color a la orina que puede ser como a Coca-Cola, ¿sí? Así oscura.
como que fuera Coca-Cola la que se está orinando. Entonces, puede ser eso. Otra, cuando hay una obstrucción del árbol biliar, pues eso depende de qué tanto el daño. Ahora, si allá hablamos de una obstrucción del conducto hepático, del colédoco, por algún cálculo biliar o un cáncer de la cabeza pancreática, la bilirrubina conjugada va a regresar hacia los linfáticos, pero aquí va a ser más marcado, y las venas hepáticas y apareciendo en la sangre y en orina. Y entonces ya hablamos de una ictericia colestática. Todos los casos de ictericia obstructiva hepática entran aquí. Y la hepatitis infecciosa en algún momento podría provocar esto. Entonces, cuando ya hablamos, dependiendo del grado de la hepatitis, puede ser aguda o puede ser crónica, todo eso va a depender. Pueden presentarse esos cuadros o bien totalmente no va a haber urobilinógeno, las heces van a estar totalmente blancas, como arcilla blanca. Va a haber una regurgitación, o sea, una gran cantidad de bilirrubina en orina. No va a haber urobilinógeno porque no se está dando ese retorno enterohepático que vimos aquí. Todo este relajo donde el urobilinógeno, retorno urobilinógeno, urobilina, estercobilina, y entonces va a predominar la conjugada. Va a haber cambio en la orina como pues por esta conjugada que sería como un color, como dijimos, como Coca-Cola, ¿cómo le podemos decir? Marrón, café, no sé. Y las heces, obviamente, que la que le proporciona la estercobilina va a estar ausente porque no hay urobilinógeno, las bacterias no pueden actuar y entonces no hay color en las heces y vamos a ver heces blancas, como ver una arcilla blanca. Entonces, puede haber obstrucciones, ya sea intrahepática, posthepática, un cálculo o algo. Entonces, cuando hablamos prehepática a nivel vascular, una anemia hemolítica, hepáticas, enfermedades del hígado, hepatitis, cáncer, depende de qué esté pasando ahí, que ya vimos que puede ser diferentes escenarios, estos dos escenarios, y ya. Poshepática, ya estamos hablando más que todo del sistema biliar y el páncreas, o sea, ya un cálculo biliar, un cáncer pancreático donde obstruye totalmente y es posterior al hígado. Ahora, dijimos que hay medición de la bilirrubina. Bueno, la reacción se llama Van den Berg. La bilirrubina conjugada reacciona rápido, dijimos 1 minuto con el reactivo, por ello se llama directa. La reacción se hace con ácido sulfanílico diazotado para formar azodipirroles, que son rojos. La bilirrubina no conjugada no es soluble, entonces se llama indirecta. Cuando se echa metanol, pues se desconjuga, entonces se mediría tanto la directa como la no directa, entonces hablamos de una bilirrubina total, porque el metanol lo que va a hacer es desconjugar, o sea, quitar esta conjugación, prácticamente toda se va a volver una bilirrubina, con quien dice no conjugada, por lo tanto le llamamos una total. Esta total menos la conjugada me va a dar la indirecta. Bueno, terminamos. Si no se mueve por miedo a lo nuevo, hacerlo por temor a lo viejo. Hasta ahí creo que llegamos. Quisiera pasar, bueno, quisiera ver qué otras cosas se me fueron aquí. Bueno, síndrome de Dubin-Johnson no lo estamos viendo, lo mencionamos. Pues dijimos que era recesivo, benigno. Hay una hiperbilirubinemia conjugada en la infancia o durante la vida adulta. Hay una hiperbilirubinemia que es causada por mutaciones del gen que codifica las proteínas involucradas en la secreción de bilirrubina con este caso con respecto a la conjugación en la excreción de la bilis, perdón. Y la unión a la bilirrubina, urobilinógeno urinario y la bilirrubina son indicadores clínicos. Dijimos obstrucción completa del conducto biliar, pues hablamos de una bilirrubina que no tiene acceso al intestino para convertir urobilinógeno, por lo que no hay urobilinógeno, la ictericia secundaria hemólisis, y aquí vemos el cuadro 31.4. Ese no lo tengo en diapositiva, necesito que ustedes me sigan. Resultados de la laboratorio, por ejemplo, en la 31.4, página 315, normal. ¿Qué es lo normal? La bilirrubina sérica directa, lo normal es de 0.1 a 0.4. Urobilinógeno de 0 a 4 en 24 horas.
La bilirrubina urinaria debe de estar ausente, no debe de marcar. El urobilinógeno fecal, pues va a estar igual entre 40 a 280. Cuando hay una anemia hemolítica, va a haber aumento de bilirrubina indirecta, sérica, urobilinógeno aumentado, pero va a haber ausencia de bilirrubina en orina. Y bueno, aumento en fecal. Hepatitis, puede haber un aumento de directa e indirecta, ya dijimos las dos porque ya dijimos lo que podría pasar. Disminuido si la microobstrucción está presente, o sea, qué tan obstruido o no esté, qué tan inflamado, qué tan afectado esté intrahepáticamente. La bilirrubina urinaria puede estar presente si ocurre una microobstrucción, ¿verdad? Podría haber cambio en el color de la orina o de ese color como Coca-Cola, y el urobilinógeno fetal puede estar disminuido, pueden estar un poco pálidas las heces. Ahora, cuando es obstructiva, que dice A, las causas más comunes de ictericia obstructiva posthepática son el cáncer de cabeza y páncreas, el cálculo biliar alojado en el conducto biliar común, sobre todo cuando hay manipulación de las vesículas, todo eso hay que tener cuidado, no cualquiera puede hacer eso, puede matar a la gente. Y la presencia de bilirrubina en la orina también se conoce como coluria. Por tanto, la hepatitis y la obstrucción del conducto biliar común causan ictericia colúrica, mientras que la ictericia de la anemia hemolítica también se conoce como acolúrica. Entonces, tanto la hepatitis como la ictericia obstructiva, o sea, estado hepático y posthepático, pueden en algún momento provocar coloración en la orina, mientras que la prehepática, que es una anemia hemolítica, pues va a ser acolúrica, ¿sí? ¿Qué más? Los resultados de laboratorio en pacientes con hepatitis son variables, dependiendo de la extensión del daño a las células parenquimatosas y la extensión de la microobstrucción de los conductos biliares. Los niveles séricos de la alanino-aminotransferasa, o sea, LAT, y del aspartato-aminotransferasa, o sea, ASAT, donde dijimos que alanino-aminotransferasa LAT es lo mismo que decir GTP, y aspartato-aminotransferasa, que es ASAT, es lo mismo que decir TGO, ¿sí? Así es como se conocen en el laboratorio, esas dos. Entonces, suelen ser marcadamente elevados en hepatitis, mientras que en las enfermedades hepáticas obstructivas se encuentran elevados los niveles séricos de fosfatasa alcalina, ¿sí? No obstructiva, fosfatasa. Esto es importante, este cuadrito ahí. Si miramos la ictericia obstructiva en el cuadro, otra vez regresemos al cuadro, ¿qué predomina? Aumento de la directa, urobilinógeno ausente, bilirrubina urinaria presente porque hay regurgitación, o sea, a despensas de la conjugada, y solo trazas ausentes de urobilinógeno fecal. ¿Qué quiere decir? Que van a haber color de heces como una arcilla, o sea, blancas, hay una obstrucción total. No hay una microobstrucción. Cuando hay una microobstrucción son pálidas, pero todavía podemos ver algún color. Cuando hay una obstrucción, totalmente vemos las heces blancas. Con eso terminamos, y hoy sí, si no se mueven por miedo a lo nuevo, hacerlo por el temor a lo viejo, simplemente, y terminamos. Gracias por su atención.